¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al Ciudadano TV. Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía. En esta ocasión nos encontramos en el despacho del economista Pedro Delgado. Él es el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Economista, muchísimas gracias por atendernos precisamente aquí en su despacho. Quisiéramos saber qué hay en torno a esta campaña de desprestigio que parece haberse tejido en las últimas semanas en su contra. Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, con los ciudadanos. Sí, es una campaña que básicamente, si usted se fija en los titulares y los contextos que han estado allí, mezclan temas personales con el problema de Irán, que el tema de la regulación bancaria y ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente hay un interés grupal atrás de tratar de atacar a mi persona y al Banco Central como los responsables de un proceso de fortalecimiento de una política nacional frente a situaciones coyunturales y que además lo lamentable de esto es que usen un tema personal y familiar para tratar de atacarme y tratar de atacar una posición institucional. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Por qué han emprendido esta campaña? ¿Qué intereses se han visto vulnerados para que se pretenda poner en tela de duda su buen nombre? Poner nombres es complejo, pero como le digo, por ejemplo, usted debe haber visto en las últimas semanas quiénes han estado en todos estos esquemas de el problema del Irán, que las sanciones y ese tipo de cosas, que la incautación de divisas, que la triangulación, que el lavado de dinero por parte del Banco Central. Entonces, poner nombres es muy complejo, pero sí ustedes y el público en general debe haber visto quiénes son los grupos que han estado saliendo todos los días a los medios a criticar esas situaciones, estas coyunturas que más bien lo que buscan es fortalecer un proceso económico en el país y un proceso democrático a nivel de institucionalidad del sistema financiero o de la economía nacional. ¿Cómo califica usted al reportaje hecho por la cadena Univisión cuando precisamente pone en tela de duda el hecho de que usted no reportó una vivienda que tendría en Miami en su declaración de bienes? A ver, primera cosa, y le entrego para que con tiempo y paciencia ustedes puedan ver la entrevista completa que nosotros hicimos. Son 25 a 30 minutos de entrevista, porque además cuando nos pidieron Univisión la entrevista era para tratar los temas justamente Irán, que las resoluciones, que el tema, los temas de supuesta afinidad política, cosas de ese tema, de eso, ¿no? Aquí hay 30 minutos de entrevista que ustedes la pueden ver, está sin editar para que la revisen, y ellos presentan una supuesta investigación, o sea, pasan de una entrevista a una supuesta investigación en la que un periodista incluso se presentó al pie de mi casa, tomó unas fotos, unas tomas y habla de una investigación que ellos han hecho. Investigación falsa, porque aquí está lo que se hizo, pero evidentemente lo que hacen es descontextualizar la entrevista, no toman en cuenta todo lo que se dijo y se aclaró. Y en el tema puntual de la casa es comprada y lo mencionan y lo presentan y aquí están los documentos y ustedes lo pueden ver. La compra de la casa es a fines de diciembre del año pasado y mi declaración de bienes es hecha en noviembre del año pasado, cuando yo tomo posesión del Banco Central. Entonces, evidentemente, esta vivienda no estaba en esa declaración de bienes porque es anterior. Y sí lo mencionan que estaba, y yo pongo como dirección el departamento que arrendaba. Además, crean una confusión en esa pseudo investigación, haciendo suponer como que yo tengo dos propiedades o más propiedades en la Florida, cuando la única propiedad es esta que he comprado, que es una casa de más de 30 años de construcción, porque es de una casa del año 78, o sea, no es una casa nueva, es una casa que ya tiene algunos años y está situada en un barrio de clase media en Miami. Entonces, la investigación sobre mi casa simplemente la descontextualizan. Yo en la entrevista, como le digo que le entrego a usted, digo claramente, mi familia vive allá, mi esposa vive en Miami, mis hijos viven en Miami. Entonces,
comprar una casa después de haber estado viviendo en la Florida desde el año 2001, a diferencia de otros que se van a Miami y compran al día siguiente con la plata de los ecuatorianos sus casas. Entonces, este es simple y llanamente un hecho que existe, que nadie ha tratado de ocultarlo, ¿ya? Que lo he comprado a mi nombre, no a nombre de empresas por ahí creadas para ocultar los bienes como lo hacen aquí o en el exterior. Entonces, nadie ha pretendido ocultar los bienes, por eso está allí, y esa es la ventaja de tener acceso a bases de datos públicas, ¿no? Economista, se ha puesto en discusión la ética de los medios de comunicación a la hora de abordar a sus entrevistados y precisamente tenemos el texto que le enviaron a su correo electrónico y dice: quisiéramos entrevistar al licenciado Pedro Delgado en relación a su papel en el gobierno de Ecuador y sus principios ideológicos, su labor como intermediario con Irán y también sobre la nueva normativa para el control de remesas. ¿Es esto ético? Acudir a una entrevista con un tema y luego sacar un tema personal y convertirlo en un escándalo mediático. Yo lo calificaría, lo menos que lo calificaría es simplemente usar una herramienta que debe ser la libertad de expresión, que es correcto que tiene que existir esa libertad de expresión, la libertad de informarse y de informar a la gente. Pero mediante ese artificio, es lo que le decía, o sea, aquí está la entrevista completa de esos y otros puntos. ¿Ya? Aquí está, son 30. ¿Se mencionan esos puntos en el reportaje? Es más, el tema ideológico no está en la entrevista para nada. Pero en el reportaje, en el investigativo que ellos hacen y que lo replican en la prensa acá, es el caso sui generis, es ¿por qué yo tengo una casa o una empresa en la Florida si soy parte de la Revolución Ciudadana? Entonces, tratan de crear una contradicción entre mi posición y mi función aquí y mi posición y mi trabajo que lo realicé durante varios años en la Florida. Cuando la Revolución Ciudadana es básicamente el cambio institucional del país para dar oportunidades a toda la gente. Oportunidades como el comprarse una casa a largo plazo. En Estados Unidos eso ha habido muchísimo tiempo. En el Ecuador, con esta Revolución Ciudadana, es que recién la gente de clase media y clase media baja tiene créditos a través del BIES a 15 años o más. Esas son las diferencias. Oportunidades es aquellos pequeños empresarios que tienen acceso a crédito. Yo tengo mi empresa en la Florida desde el año 2002, ¿ya? Que es una pequeña empresa y tiene oportunidades y ha podido funcionar en base a esas oportunidades que existen allá. Entonces, los cambios que se están haciendo es creando esa institucionalidad para que el sistema funcione, el sistema económico funcione a favor de todos, no a favor de unos pocos. Me voy a permitir leer algo de su perfil. Usted es máster en Economía Empresarial, está domiciliado y es residente en Quito, pero su familia y sus hijos, su esposa y sus hijos desde hace más de 10 años radican en el estado de Florida. Es por demás lógico pensar que alguien podría comprar una vivienda en el lugar donde habita. Tenemos también entendido que usted pagaba alrededor de $2.200 mensuales por la vivienda donde habitaba, una vivienda arrendada, y que por el préstamo hipotecario que realizó por la vivienda que ahora entra en controversia, paga un monto similar. ¿Es así? A ver, como le digo, mi familia vive allá y yo vine al país por apoyar y por un sentido de responsabilidad con un proceso de cambio que se está dando. Economista, primero, ¿por qué se fue del país? Me fui del país en el año 2001, justamente por los problemas que se crearon cuando, estando en la Superintendencia de Bancos, entregué los informes de responsabilidad de los banqueros por la crisis que se causó al Ecuador en los años 98-99, pero resultó que los investigadores o los que habíamos creado todo ese trabajo para desenmascarar los procesos fraudulentos de estos banqueros, nos vimos involucrados en juicios nosotros y no los responsables de la crisis bancaria, sino porque ellos sí, se fueron a Miami, tienen sus mansiones realmente, otros estuvieron en otros países del continente. ¿Usted fue perseguido entonces por esos banqueros? Me pusieron juicios y por esa razón me fui, porque no había seguridad jurídica, porque en esa época los banqueros y todos los que causaron la crisis del país tenían el apoyo indirecto, si se lo quiere decir de alguna manera, o como yo he dicho varias veces en algunos temas, esa crisis bancaria es la demostración evidente en nuestra historia económica
era el maridaje que existía, la colusión que existía entre los poderes económicos bancarios y el poder político. Entonces, los políticos protegieron a los banqueros, crearon una agencia de garantía de depósitos que les protegió a ellos, les financió a los banqueros la crisis, pero no les pagó a los depositantes, lo estamos pagando ahora. Con este gobierno se comenzó a pagar a los depositantes realmente, con este gobierno se incautó los bienes a los banqueros. Entonces, sí, yo me fui en el año 2001 por proteger a mi familia. Trabajé desde el año 2002, como usted ve, con esta empresa que constituí, que además fue la que me permitió obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos, para poder estar legal en los Estados Unidos. Y esta empresa fue constituida el 12 de febrero del 2002. O sea que no es una empresa que lo ha constituido ahora, como se pretende decir, y es la única empresa. ¿Univision miente entonces cuando dice que usted tiene 2 empresas en Estados Unidos? Univision miente o quiere mentir, porque lo que está sucediendo es la empresa, el nombre de la empresa es Integrare America Consulting Group, ¿ya? Y lo que tengo es lo que llaman los americanos un fictitious name, que es una marca con la que se hace negocio, que es Consulmax. Consulmax es simplemente la marca genérica de mi empresa. Es como, aquí varias empresas, usted ve, tienen, por ejemplo, lo que es Supermaxi aquí, en los supermercados. Esa es la marca comercial de Supermaxi, pero la razón social es otra, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Integrare es la razón social y Consulmax es la marca o el logo que incluso ustedes lo pueden ver en la página web de mi empresa consultora. Entonces, no hay 2 empresas y lo pueden revisar, pueden entrar a ver en el Departamento de Estado de la Florida, la División de Corporaciones, y ponen mi nombre y van a ver cuál es aparece una sola empresa. Entonces, el tratar de decir y engañar a la gente a sabiendas, porque yo creo que tal vez un periodista local que no conoce un poco cómo funciona la parte allá en los Estados Unidos, caiga en ese error, podría tal vez entenderse. Pero que un supuesto periodista que vive en la Florida, que conoce perfectamente de estos temas, caiga en ese error, yo veo que eso fue intencionado. Entonces, y además de lo que hemos visto en el seguimiento de esta entrevista y de todos estos ataques, la información estaba coordinada con algunos otros actores, como por ejemplo Ezequiel Vázquez, que es un socio de Otto Reich, que es un lobista en los Estados Unidos, que es el que está de una u otra manera impulsando todos los ataques al Ecuador por el tema Irán y ese tipo de cosas. Él ya sabía el tipo de investigación, entre comillas, que iban a hacer, y anunció en su Twitter muchísimo antes de que ni siquiera la cadena de Univision con sus anuncios indicara a quién iba a presentar, porque eso no salió, ¿ya? Incluso cuando nosotros, por los temas que estaban pendientes, la gente de medios de aquí del banco le preguntaba a la gente de Univision cuándo iba a salir, nos contestaban que no sabían. Pero este señor Ezequiel Vázquez sí supo y anunció por Twitter de la supuesta investigación. Y otros medios locales también fueron alertados de este tema. Entonces, estaba totalmente coordinado ese hecho. Es decir, ¿usted cree que esta cadena responde a intereses de la derecha norteamericana? Responde, no califiquemos de derecha o izquierda, yo creo que responde a intereses que son los que, volvemos a insistir, son los que han estado involucrados sobre todo en este tema de la relación de Ecuador con Irán. Cuando están tratando de crear incertidumbre a nivel local e incertidumbre y conflictos a nivel internacional con el tema Irán. Cuando el tema Irán nosotros hemos sido muy claros, el tema Irán, el Ecuador no va a vender ni va a hacer ninguna negociación con la República Islámica de Irán que atente contra los principios y regulaciones internacionalmente aceptadas. Entonces, si Irán tiene una serie de sanciones por temas específicos de armas nucleares, que son las que están vigentes, y que hay algunas otras instituciones, tanto financieras como empresariales, comerciales, que tienen esas limitaciones, nosotros hemos sido muy claros, no vamos a hacer ninguna negociación que vaya en contra de las normas internacionales. Economista Delgado, usted ha sido también muy claro en decir que tratan de establecer una especie de doble moral
cuando usted tiene una propiedad en Estados Unidos, su familia vive en Estados Unidos y usted regresa a Ecuador para apoyar la Revolución Ciudadana, que es un proceso evidentemente progresista, un proceso de izquierda. ¿Existe esa doble moral allí? No, no existe. ¿Es contradictorio? Porque, a ver, lo que estamos diciendo es, el país está en un proceso de cambio, de fortalecimiento institucional. Entonces, lo que tratan de crear es un conflicto de decir todo es blanco o negro. Y no es así. O sea, el país está progresando, el país se está institucionalizando, y esto no es un tema de crear y decir, usted por ser de la Revolución Ciudadana no puede tener o viajar a los Estados Unidos, o viajar a Europa, o tener activos en Estados Unidos. Señores, entonces, ¿por qué también lo que estaríamos diciendo es que en los Estados Unidos se está encubriendo a delincuentes que están y han sido incluso llevados a juicio y sancionados, declarados culpables acá? Entonces estaríamos diciendo que los Estados Unidos están recibiendo a todos esos delincuentes. No es así. Lo que tenemos que estar claros es que el que yo pertenezca a este gobierno, que me siento orgulloso de pertenecer a este gobierno, no hace que yo tenga que dejar de lado mi responsabilidad como cabeza de familia, como padre de familia, de tener la posibilidad de cuidar a mi esposa y a mis hijos en una casa de mi propiedad. Entonces, me preguntaba usted hace un momento, ¿cuánto pagaba de arriendo? Yo pagaba de arriendo alrededor de $2,000 mensuales de arriendo. Ahora en hipoteca pago $2,450 de arriendo. O sea, la diferencia no es importante. Entonces, ¿y cuál es la gran diferencia, el efecto importante? Que estoy dándole a mi familia un respaldo con un bien que antes no lo teníamos. Que cuando nos fuimos a los Estados Unidos, yo tuve que salir del país y vender todo lo que tenía aquí en el país para poder irme allá. Esa es la diferencia, porque nosotros no teníamos y no usufructuamos de los recursos de los ecuatorianos para comprar bienes en el exterior. Yo cuando me fui tuve que vender todo lo que tenía para poder irme a los Estados Unidos. Economista Delgado, ¿tiene que ver también esta campaña de desprestigio iniciada en su contra que usted tenga algún grado de parentesco con el presidente de la República? Yo creo que es un grado de ataque. ¿Se quiere atacar al gobierno ecuatoriano? Es de ataque al gobierno. Y la relación personal con el presidente, yo creo que esa es la menos importante cuanto a la relación de responsabilidad y de lealtad que yo le tengo al presidente, y que también le agradezco al presidente porque él ha demostrado ese respaldo hacia mi persona. Pero es un respaldo no por ser familiar, es un respaldo por las acciones y decisiones que hemos tomado al frente del Banco Central o al frente de la unidad de gestión del fideicomiso, porque yo creo que uno lo que tiene no es la familiaridad la que le da a uno ese respaldo, sino la responsabilidad de las acciones que hemos tomado y los resultados de esas acciones. Y yo respondo por esos resultados y no por mi apellido en este caso particular. Sí respondo por mi apellido frente a mis hijos, mi esposa y mi familia, en el que tengo que defender que no se ha hecho ni se ha tratado de hacer ninguna acción irregular para beneficiarse de una función. Eso bajo ningún concepto. Mi nombre, el nombre de mis hijos, de mi esposa, es el principal activo que yo tengo, no es de esta casa. Economista Delgado, ¿usted pretende llevar algún tipo de acción judicial contra este medio de comunicación? Estamos evaluando, pero yo creo que es un tema lamentablemente que va a costar más esfuerzo y tiempo, y van a aparecer de víctimas. Yo creo que lo que tenemos es que hacer conciencia, y la gente tiene que tomar esa conciencia, que la prensa debe existir, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber la posibilidad de informarse, pero informarse con verdad. No con verdades a medias, no descontextualizando la información, sino indicando claramente al público los hechos y las acciones concretas. No tomar una información de más de 30 minutos y simplemente en base a una supuesta investigación y 2 tomas en el garaje de la casa, tratar de insinuar que ha habido actos maliciosos. Economista, muchísimas gracias nuevamente por atendernos en su despacho. Gracias a usted, muchas gracias.
Quisiéramos aclarar y recalcar a nuestra audiencia que el señor Delgado tiene una amplia experiencia en Latinoamérica, particularmente en el Caribe, Centro y Sudamérica. Ha participado en programas de fortalecimiento y desarrollo de instituciones financieras, tanto internacionales como también de fortalecimiento de agencias regulatorias de la región. Muchos de estos proyectos han sido financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Su experiencia profesional también incluye haber sido Intendente Nacional de Supervisión de Ecuador y Gerente de Riesgos de la Corporación Financiera Nacional. Hacemos una pausa, ya regresamos.